Los ex jefes de Estado y de Gobierno que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas, el Grupo IDEA, celebraron los primeros 10 años de este influyente foro internacional bajo un lema que retumba con fuerza en el hemisferio occidental: América Latina y el fin de sus dictaduras. En un momento crítico para el futuro del continente, las figuras políticas más relevantes se dieron cita en Miami, en la Florida, para analizar los desafíos que enfrentan hoy las democracias latinoamericanas. En paralelo, nuestra directora de contenidos y directora de este espacio La Tarde de NTN 24, Idania Chirinos, moderó un conversatorio exclusivo con varios de los exmandatarios presentes. Aquí les presentamos una parte de ese intercambio. Gracias por permitirme una vez más formar parte y acompañarlos en estos diálogos. Como el tiempo apremia, el tema que nos ocupa, que ya lo mencionaba mi colega, es la amenaza del narcoterrorismo a la libertad y a la democracia. A la democracia porque pues no existe uno sin otro. Si no hay libertad no hay democracia, si no hay democracia no hay libertad. Creo que vale la pena mencionar lo que ha sido el tránsito o la mutación del narcotráfico hacia el narcoterrorismo, que se dio en el momento en que el narcotráfico dejó solamente de ocuparse de la producción, el tráfico, la comercialización de la droga para entrar en el uso de técnicas, por decirlo de alguna manera, o actitudes del terrorismo. Secuestros, asesinatos, desapariciones, para penetrar el Estado, para cooptar el Estado, para obligar a quienes desde el Estado deciden acciones concretas, para garantizarse la impunidad, digamos, de sus acciones. Y esto ha llegado a ser tan grave que voy a usar solo 3 ejemplos muy cortos para que se entiendan hasta dónde hemos llegado. México, por ejemplo, que según el estudio de AC Consultores, tiene el 81% de su territorio bajo la influencia de estos grupos. El cártel de Sinaloa, por mencionar uno solo, está presente en 32 entidades federales. Colombia, lo ha dicho el presidente Uribe, lo mencionó Claudia, 790 municipios bajo amenaza. Eso representa, por ejemplo, para que tengan quizá una idea más grande, el 71% de todo el territorio. Y Venezuela, que es el sumum, y sobre lo que ha girado parte de lo que ha sido el panel anterior, porque hay una diferencia clave o importantísima, que es que Venezuela se ha convertido en un caso inédito, porque el crimen llegó al gobierno, secuestró al gobierno, secuestró a un país, secuestró las instituciones y usa la institucionalidad y a los propios ciudadanos para permanecer en el poder o para enfrentarse a quien ellos decidan, como es el caso de Estados Unidos. Lo que deja una pregunta o una disyuntiva para la comunidad internacional: ¿soberanía o perpetuación del crimen? No hay en la legislación internacional, estuve revisando, un caso similar, es decir, hay legislación para los derechos humanos, hay legislación para afrontar el crimen, pero no existe legislación para el caso de Venezuela, que es cuando el crimen asume el Estado. Creo que me han pedido que tengamos 5 minutos para que cada quien se aproxime el tema de la manera que crea conveniente. Y si somos estrictos con el tiempo, que ya lo tenemos en la espalda, podemos tener 2 rondas con 2 preguntas para generar un debate entre nosotros. Presidente Lacalle, puede comenzar usted. Muchas gracias. En este tema yo creo que tenemos que tratar de ser un poco originales, porque normalmente repetimos una serie de conceptos que son muy exactos y revelan la verdad, pero me gustaría ir a algunos de los
temas más laterales, pero no menos importantes, que es, en mi caso, el caso que querría yo señalar, el peligro de las democracias con el dinero del narcotráfico en las elecciones. Para mí, la financiación de los partidos políticos y de las elecciones es la oportunidad del peligro mayor de introducción del poder del narcotráfico en la democracia. Las elecciones, lamentablemente, cada vez son más caras. Es tremendo lo que se gasta. Para que ustedes tengan una idea, cuando yo fui candidato a presidente y gané las elecciones, el año 89 gasté $1.200.000. Y en las elecciones pasadas, el partido que ganó las elecciones gastó $6 millones. Es una locura esa dependencia del dinero que se tiene. No voy a decir en Estados Unidos, que ya sabemos que es tremendo, que no hay manera de entrar en la actividad política sin dinero. Pero en algunos países, entre los que cuenta mi país, hay un subsidio del Estado por cada cantidad de votos para que a nadie le esté vedado el participar en política. Pero eso no alcanza. De todas maneras, cuando se ingresa en la locura de los canales de televisión y las asesorías y las redes, que ahora cuestan muy caro estar en las redes también, porque tenemos esa otra forma de comunicación con la sociedad, la aparición del dinero no arriba de todo. No hace falta que se esté hablando con un candidato a presidente y se le ofrezca financio su campaña. No, alcanza que el diputado, el candidato a diputado, el candidato a alcalde, para el cual $200.000 hacen la diferencia en una elección local, se ha tentado. Y bueno, es muy fácil caer en esa tentación, sobre todo al nivel más bajo, no bajo porque sea menos importante la gente, sino cuando es local la elección. Bueno, $50.000, $100.000 me hacen la diferencia y soy alcalde de una ciudad. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes temas. La financiación de la actividad política, que debe ser, en mi consideración, solamente estatal, y tiene que haber una baja total de lo que se gasta en las elecciones, porque es una especie de máquina de gastar, y a uno le dice, bueno, una encuesta más porque nos hace falta, y va la encuesta que cuesta, es un despilfarro de dinero. Y más en los países pequeños, donde los podemos conocer prácticamente a todos los electores. Y el otro tema que me gustaría desarrollar después y ponerle también a los compañeros, es que ustedes conocen algún atrapamiento de cocaína en los Estados Unidos. Aquí no sé, yo no sé si la policía persigue, busca o no busca. Acá nunca he visto que haya habido una captura de cocaína en los Estados Unidos. Y allí está el más grande consumo. Y si no hay consumo, no hay comercio. Entonces tenemos que tratar los aspectos que no son los centrales, que siempre nos encandilan, y tenemos que hablar dónde está el consumo, que es la madre del borrego, porque si no hay consumo no hay negocio, y dónde va el dinero a la actividad política, que eso es muy peligroso y está muy al alcance de que ocurra en todos los países. Presidente Mejía, sus 5 minutos. Sin lugar a dudas, mis gracias y mis felicitaciones a todos y todas. Yo soy el novato aquí. El más joven. Todos estos señores mayores tienen una larga experiencia. ¿Cuántos años tiene? 80 y pico, igual que usted. Sí, sí. Pero soy un novato porque es la primera vez que vengo, gracias a su gentil invitación.
Ya yo veo por qué República Dominicana es un oasis. Es un oasis. ¿Qué usted cree, presidente? Porque tú, Hipólito. No, que hemos sido campeones en decomisar drogas. Hemos descuplicado la captación, la decomisación con un equipo cívico-militar convencido de que ese es un enemigo desgraciado. Quien me acompaña es el general Díaz Morfa, que terminó su ministerio de Hacienda por 4 años y fue uno de los que trabajó junto al actual el coordinador con la DEA en República Dominicana, y la verdad que ha sido un éxito rotundo. ¿Ministro de Defensa? Ministro de Defensa. Sí, está ahí. Sí. No, Defensa. Segundo caso, hemos tratado, yo soy agrónomo, yo soy agricultor, no hemos tratado el tema alimentario, que tiene una incidencia bastante importante en el presente y futuro de nuestros pueblos. Y hemos trabajado bastante bien. Y por eso República Dominicana en este momento está recibiendo más de 11 millones de turistas, con una seguridad aceptable, pero con mucha firmeza en el control y el seguimiento a cualquier problema que se pueda presentar. Cuando tomamos el gobierno del presidente Abinader, nuestras arcas estaban vacías, 4.000 millones, y en estos momentos tenemos 18.000 millones en el Banco Central. Así que la apertura de la economía, que ha sido un factor importantísimo en nuestro gobierno y en el destino como turismo, ha sido sumamente importante. Proyectos en crecimiento, y sinceramente nos sentimos orgullosos de ese crecimiento. ¿Problemas? Sí, tenemos problemas. Tenemos Haití, que ha sido que nos nutría de inmigrantes que son determinantes para la construcción y para la agricultura. Y eso hemos hecho un hecho histórico también, de que el señor presidente de la República nos invitó a 3 expresidentes y estuvimos trabajando juntos con recomendaciones muy importantes y que fueron recibidas no solamente por la información que dimos, sino el gesto de que expresidente tuvimos la oportunidad de tratar temas que en la campaña son un poco difíciles porque también sabemos insultarnos. No somos tan novatos en eso. Pero fue un buen ejemplo. Y recomendaciones muy buenas. Y entendemos que problemas, lógicamente existe donde los que somos descendientes de españoles o árabes, y hay negros también, hay esos problemas raciales que hemos tratado de obviarlo. Y yo creo que eso es una de las cosas que hay que decir con orgullo de lo que hemos estado haciendo. Tercer caso, yo cuando veo estas muchachas que participaron aquí, la verdad que me sentí orgulloso de verlo. Pero mi hija es ahora la alcaldesa de la capital, es la secretaria general del partido y desde ahora ya le estamos haciendo la campaña. Así que yo lo invito a todos que se recuerde el nombre de Carolina Mejía, y que lo ha hecho con mucho sentimiento y con mucha vocación de servicio. Y yo cuando vi a estas mujeres dije, pero la mía va adelantada porque ya está manejando la cosa del Estado. Es decir, con esta introducción yo reitero mi orgullo de que nos sentimos bien en República Dominicana. Muy bien. Presidente Pastrana. Gracias, Dani. Yo le dije a Drubal que yo más o menos iba a gastarme unos 7 minuticos con algunas ideas que traigo aquí escritas. Primero quiero agradecer al Miami-Dade, señora presidenta, de nuestra invitación una vez más aquí, al Grupo IDEA, querido Nelson, por esta invitación. Recuerdo cuando tuvimos la primera idea de hacer IDEA, 2015 enero, yo no conocía a María Corina, no conocía a Antonio Ledesma. Y les dije yo a ellos, por una llamada, ¿por qué no organizan un foro en Caracas para hablar de democracia?
como no podemos atacar al régimen porque los van a meter presos, vamos a sentar qué es para nosotros la democracia, que es exactamente la antítesis de lo que estaban haciendo. Y es cuando yo tomo la decisión y digo, María Corina, vamos a ir a Ramo Verde y vamos a poner en consideración con Sebastián Piñera y con Felipe Calderón de que Leopoldo, Daniel Ceballos y quienes están en Ramo Verde son presos políticos. No están aquí por asonada ni por sedición, no, son presos políticos. Y esa fue precisamente la primera vez que estuvimos allá en Caracas. Esa invitación es muy especial para mí, porque como dice el foro, hablar de las amenazas del narcoterrorismo a la libertad es hablar precisamente por la historia reciente de Colombia. Precisamente esa historia en la que me tocó enfrentar primero como periodista, después un secuestro por Pablo Escobar, después como alcalde de Bogotá y después como presidente de la República. Ese narcoterrorismo, como lo denominé yo en la alcaldía de Bogotá, desde Pablo Escobar hasta los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, han intentado dominar el Estado colombiano y hoy, que quede claro, su objetivo es más amplio, porque quieren afectar a la región andina. Por eso hoy quiero comenzar por los orígenes, porque todavía me llama la atención, por ejemplo, de Claudia, que no conoce lo que pasó en Colombia, el Plan Colombia, y perdón decírselo a Claudia. Colombia era un estado fallido cuando llego yo a la presidencia, que el narcotráfico se había comprado la presidencia con Ernesto Samper y que me toca a mí, con un presidente sin visa que era Samper, crear el Plan Colombia, que es lo que hoy quiero comentar, para que lástima que los jóvenes se nos hayan ido lo conozcan. ¿Cuáles son los orígenes? El consumo de cocaína en los Estados Unidos tuvo un pico impresionante en la década del 70 y del 80, o del 80 al 90. Este grupo, el consumo en este grupo, de población entre 18 y los 25 años, óigase bien, llegó al 10%, generando una preocupación muy grande en el gobierno de los Estados Unidos. Estarían a las puertas de una crisis de adicción. Los números de consumidores y de adictos a la cocaína seguirían creciendo tan aceleradamente. Es en ese contexto que los Estados Unidos, bajo el presidente Ronald Reagan, le declaró la guerra a las drogas. Reagan escala dramáticamente la War on Drugs, enfatizando políticas como la criminalización, mínimos mandatorios y cero tolerancia, que culminaron en lo que se denominó el Anti-Drug Abuse Acts de 1986 y de 1988. Ese aumento de consumo tan acelerado generó en Colombia un negocio ilegal de grandes proporciones. Negocio que lograron concentrar el cartel de Medellín bajo Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela bajo el cartel de Cali. Para darles una idea del poder de esos carteles, el Producto Interno Bruto de Colombia hacia 1988 era solamente de 48 billones de dólares. Un país pobre en términos relativos, y los recursos ilegales que estaban entrando a Colombia, óigase bien, eran cercanos a los 5 billones de dólares. Es decir, la 10ª parte de la economía de todo el país. La fortuna de Pablo Escobar era el hombre más rico del mundo y los recursos que tenía Escobar eran más lo que el Estado colombiano le dedicaba a sus Fuerzas Armadas y de policía. No es de extrañar entonces que esos carteles infiltraron la justicia, la policía, la política y generaron en el país una ola de terror en un intento por presionar al gobierno de Colombia, que tuvo como consecuencia el asesinato de 3 candidatos presidenciales que me tocó enterrar a mí cuando yo era alcalde de Bogotá, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro. Inclusive el secuestro de muchos periodistas, de muchos políticos, incluido, reitero, el propio. En mi concepto,
Esta desproporción entre el inmenso dinero de los carteles frente a los pequeños recursos de Colombia es lo que explica los crecientes desestabilización de Colombia durante la década de los 80 y los 90. Esto obviamente unido a la difícil topografía colombiana, que históricamente ha hecho muy difícil el control de su territorio. El 55% del territorio de Colombia concentra apenas el 5% de nuestra población y fue precisamente en esos territorios despoblados donde primero se propagó la hoja de coca y la producción de cocaína. Con la ayuda de los Estados Unidos, a finales de los 80, el gobierno enfrentó y golpeó fuertemente a los dos grandes carteles. Pero mientras tanto, las FARC, como los paramilitares, crecieron rápidamente entre 1995 y 1998, porque entraron de manera plena en el negocio del narcotráfico y aprovecharon la poquísima presencia del Estado en los territorios como el Putumayo, Guaviare y Caquetá. Para el año 1988, cuando yo fui elegido presidente de Colombia, óigase bien, ya había cerca de 180.000 hectáreas de coca sembradas, 445.000 acres, la mayoría de ellas en esos territorios con poquísima presencia estatal, y las FARC y los paramilitares se enfrentaban por el control del negocio del narcotráfico, hasta el punto que Colombia estaba cerca de convertirse un Estado fallido. El Plan Colombia, que presenté entonces yo al gobierno de los Estados Unidos, presidido entonces por el presidente Bill Clinton, y a Europa, logró un cambio fundamental en esa tendencia de violencia y crecimiento del narcotráfico. Estados Unidos aceptó que los dineros ilegales provenientes del narcotráfico habían desestabilizado a Colombia y que se hacía necesario modificar esa estrategia. Bajo la nueva política de lo que yo denominé la responsabilidad compartida entre países consumidores y países productores, se buscó entonces conseguir los recursos suficientes para enfrentar la escalada de violencia y la producción y el tráfico de cocaína. El Plan Colombia no solamente aumentó los recursos que Colombia destinó al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de Policía, sino que además buscó recursos tanto en Estados Unidos como en Europa. Al final, Europa no los aportó. Sin embargo, el Plan Colombia logramos conseguir cerca de $7 billones en los primeros 4 años y cerca de $13 billones en los años siguientes que le tocó al presidente Uribe. Pero además de mayores recursos se requería, y aquí es lo importante, un cambio de estrategia. Hasta el año de 1988, ¿cuál era la estrategia y la política de los Estados Unidos para Colombia? Se había concentrado solamente en la fumigación de los cultivos con glifosato, bajo la teoría de que era más fácil destruir la hoja de coca en los cultivos que atrapar 1 kilo de coca refinada en la frontera con los Estados Unidos. Pero esta política no había logrado su objetivo y los cultivos seguían creciendo rápidamente. Con el Plan Colombia, los recursos para enfrentar el narcotráfico se multiplicaron por 10. Se desarrolló una nueva estrategia en donde el control del territorio, desde una perspectiva civil y de seguridad, se convirtió en el eje central y la fumigación fue uno de los soportes de la nueva estrategia. El Plan Colombia combinó estratégicamente, primero, las nuevas brigadas antinarcóticos equipadas para darle movilidad en el territorio, el fortalecimiento de las instituciones locales, el fortalecimiento de la interdicción, la sustitución de cultivos y la fumigación para lograr en pocos años derrotar en forma contundente a los grupos violentos, tanto a los paramilitares como a las FARC, y reducir los cultivos ilícitos, cuando iniciamos en mi gobierno, de 180.000 hectáreas, 445.000 acres, cuando termine el gobierno del presidente Uribe, que afortunadamente mi predecesor continuó con el Plan Colombia, llegamos a
40.000 hectáreas, 10.000 acres. Ese es un éxito sin precedentes en la lucha contra el narcotráfico. Se requirió entonces una ayuda externa cercana a 10 billones de dólares y 10 años para que Colombia se pudiese estabilizar. ¿Qué ocurre hoy, 25 años después del Plan Colombia? Comencemos por el consumo de cocaína. Un reporte de las Naciones Unidas del año 2001 ya notaba que el consumo de cocaína en los Estados Unidos para el año 99 era 70% más bajo que el pico más alto que se había presentado en 1985. Hoy, aunque en los Estados Unidos la cocaína es la segunda droga ilegal más consumida después de la marihuana, su consumo continúa muy por debajo de 1985. Sin embargo, en el resto del mundo ocurrió exactamente la situación inversa. El consumo de cocaína, que solamente era importante en los Estados Unidos en la década de los 80, ha crecido de tal manera que en algunos países como Nueva Zelanda, como Australia, Gran Bretaña, Holanda, el Reino Unido, España, ya superan a los Estados Unidos en el porcentaje de población consumidora. Europa, óigase bien, tiene hoy el 21% del consumo mundial. El consumo en América Latina es también bastante alto, pero lo más preocupante es que el consumo comienza a crecer en Asia y en África, los continentes con mayor población mundial. Hoy tenemos ya 25 millones de consumidores a nivel global, y en la medida en que el precio de la cocaína siga bajando, probablemente aumentará más rápidamente el número de consumidores en el mundo. En la medida en que el consumo global sigue en aumento, los narcotraficantes han reestructurado sus operaciones y han logrado ya su objetivo de aumentar la producción tanto de hoja de coca como de cocaína procesada. Ese aumento de la oferta busca reducir el precio de la cocaína con el ánimo de, como dije antes, aumentar el consumo. ¿Cuál es su siguiente objetivo? Es crear un narcoestado en Colombia y en la región andina desde la cual pueda manejar su negocio ilegal. Ya hay un narcoestado que se llama Venezuela. Ya se ha entronizado allá, se ha apropiado de ese estado y desde ese país ha logrado fortalecer sus rutas, especialmente hacia Europa y hacia el África. Ahora, con sus inmensos recursos, el narcotráfico busca tomarse Colombia y Ecuador. Ya Venezuela, desde hace varios años, reitero yo, es una narcodictadura. Para enfrentar esta nueva amenaza del narcotráfico, yo vengo sosteniendo que requerimos un plan Colombia 2.0. Pero esta vez requerimos una alianza entre países consumidores y productores, ya no solamente los Estados Unidos y Colombia, sino a nivel global. El Plan Colombia fue financiado por Colombia y por los Estados Unidos. Este Plan Colombia 2.0 debe ser financiado además por Europa, pero también por Japón y por China, ya que están en las puertas de un aumento de su consumo. El Plan Colombia ahora debe tener como objetivo una vez más derrotar el narcotráfico en Colombia, en Ecuador y en Venezuela. Yo diría, Idania, algo así como el Plan Gran Colombia, el impacto precisamente de debilitar al narcotráfico permitirá reducir la violencia en Ecuador, en Colombia y debilitar la narcodictadura en Venezuela. La estrategia, reitero yo, de este nuevo Plan Colombia no debe ser muy diferente a la que ya funcionó con el Plan Colombia en mi gobierno. Un mayor control de territorio en los países productores, apoyado por unas Fuerzas Armadas móviles y equipadas y un incremento en la interdicción con énfasis en las rutas del narcotráfico. Yo creo que ya es hora de reconocer que este es un negocio transnacional
que nos afecta a todos y que demanda una acción concertada de los países productores y de los países consumidores para enfrentarla. Igual que con Pablo Escobar y con los hermanos Rodríguez Orejuela, es necesario derrotarlos ahora. Mil gracias. Presidente Franco. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Saludo a todas las autoridades de la mesa, a nuestra presentadora, a Idania, y por supuesto a los que hicieron posible nuestra presencia, a Druba, a la Madeleine, y también al gran amigo que hizo posible, Nelson, nuestra presencia. Paraguay es un país pequeño, probablemente uno de los más pequeños de Sudamérica, y lo que ustedes escucharon en esta brillante exposición refleja un poco lo que ocurrió en los países que ya tienen más gimnasia, más reminiscencia con la droga. Nosotros estamos iniciando ahora este proceso. Y bueno, para nosotros el narcoterrorismo es una amenaza por varios motivos. En primer lugar, porque de Colombia fueron bajando hacia Paraguay, Ecuador, Bolivia. En fin, el Chaco es un territorio muy amplio en el Paraguay, tiene más de 220.000 kilómetros cuadrados, ahí vive apenas el 2% de la población de mi país. Y tenemos además el aditamento de la hidrovía Paraguay-Paraná. El hecho de que Paraguay toda la vida haya sido un país mediterráneo siempre fue una amenaza. Hoy es una oportunidad porque mediante el corredor bioceánico va a permitir la salida de toda la mercadería del este hacia el oeste en un tiempo mucho más reducido. Pero también esa posibilidad crea una exasperación por la cantidad de droga. El Paraguay no solo es ya un país de paso, de tráfico de droga, sino que se ha convertido, y bueno, es reconocer, un país donde se están manufacturando, se están elaborando en forma sintética las drogas como la metafentamina, el fentanilo, por supuesto la marihuana que se cultiva luego en el Paraguay y la coca que, como les dije, a través de la hidrovía por millones de toneladas se va exportando preferentemente al mercado brasilero y al mercado europeo. La declaración del gobierno de los Estados Unidos como una organización terrorista a la organización Los Soles, refrendada por el gobierno de mi país, y al mismo tiempo la designación del Paraguay a las organizaciones como el Primer Comando Vermelho del Brasil y el Primer Comando Capital. Brasil es un gigante, un continente que está comprimiendo al Paraguay, crea una situación muy particular para nosotros los paraguayos. Y la primera pregunta ¿es suficiente la declaración rimbombante, mediática, linda, de una firma, de un decreto, de una resolución de una organización transnacional? Yo personalmente creo que no. Y yo soy de la oposición en mi país, no formo parte del gobierno, pero aún así tampoco vengo a solicitar ni a pedir ayuda, pero sí quiero poner énfasis y endosar la idea de que esta es una tarea que ningún país solo puede enfrentar al narcoterrorismo. Acá se necesita una mancomunidad, una ayuda, como acaba de decir el presidente Pastrana, multinacional. Tiene que haber una ayuda solidaria, democrática, transparente, participativa y sobre todo honesta. ¿Cómo es posible que el Paraguay, un país pequeño, probablemente con Uruguay y Bolivia, los más pequeños de toda la región, podamos enfrentar al tráfico de droga que va al Brasil o que va a Europa? Definitivamente no tenemos condiciones. Entonces lo que creemos es que esta declaración nomás no alcanza y que tiene que haber un enfrentamiento, una lucha que sea más global, más difusa, pero al mismo tiempo más armónica y proporcional con los países con mayor condiciones. Los narcotraficantes en mi país tienen más armas que la policía. Los narcos han matado a un fiscal encargado de lucha contra el narcotráfico en el Paraguay, por más de que murió en Colombia, fue hecho por las autoridades morales
que organizaron este magnicidio, gente del Paraguay. Es lamentable que en el país tengamos autoridades electas en el Congreso. Antes ellos financiaban campaña a los partidos políticos. Hoy los narcos, sin impunidad, sin rubor en la cara, ocupan cargos en los congresos. Tienen amigos en la Corte Suprema de Justicia. Ocupan las primeras planas en las redes sociales, en la página de sociales de los diarios. Son miembros de los gremios, ocupan espacio en los sindicatos. Fundan iglesias, sectas religiosas para poder lavar el dinero. Y sin embargo son considerados las personas más ilustres, y son las que definen a veces las autoridades en el país. Por eso, para terminar dentro de estos 5 minutos, mi presencia hoy es para fundamentalmente decir con voz clara y potente, pero firme, no venimos a mendigar, tampoco venimos en actitud genuflexa, venimos a decir con sinceridad, esto nos están rebasando y necesitamos una ayuda efectiva, difusa y global. Es tiempo de una nueva pausa aquí en la tarde. Al regreso, seguimos con más de este importante foro del Grupo IDEA desde Miami, en la Florida. Ya regresamos con La Tarde por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Tarde por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos con más de este importante foro del Grupo IDEA, que reunió líderes y expresidentes de toda Iberoamérica. Las voces más influyentes coincidieron en un punto clave. Venezuela podría estar ante una transición histórica. El Miami-Dade College se convirtió en el escenario de diálogo presidencial 2025 del Grupo IDEA, un espacio que reunió análisis, advertencias y una mirada estratégica sobre los regímenes autoritarios que persisten en la región. Veamos. Si tomamos en cuenta todo lo que han dicho, hay un diagnóstico claro absolutamente. El presidente Lacalle comenzaba diciendo que le preocupaba la financiación evidente en las campañas electorales. Si vamos a todo lo demás, no solo es la financiación, porque al que no pueden financiar, lo matan y ponen otro. O lo desaparecen y ponen otro. Hay un diagnóstico claro en que es una lucha en que solos no se puede, evidentemente no se puede. El problema está en cómo ponerse de acuerdo. Que necesitamos que sea un acuerdo entre los países que producen o comercializan o trafican con los que consumen. Estamos de acuerdo. El problema es cómo obtener o cómo llegar a un acuerdo o a un entendimiento de que si la lucha no es global, pues no llegamos a ninguna parte. ¿No será que nos ponemos de acuerdo primero entre nosotros y después buscamos el apoyo de los demás? ¿O cómo buscar ese acuerdo que beneficie al final la lucha contra un narcoterrorismo que está corrompiendo los cimientos absolutos del Estado? Porque si penetra en quienes toman decisiones, ¿dónde queda el Estado? Presidente Lacalle. Sí, yo creo que hay una gran cooperación internacional a través de Interpol. No es que no se haga nada. Hay una cooperación, hay avisos, hay alerta roja. Creo que esa es la base sobre la cual habría que llegar a un tratado de defensa, como se ha pactado tantas veces. Estamos ante una nueva forma de guerra, una nueva forma de agresión no convencional. Está de moda las guerras no convencionales, ¿no es cierto? La guerra contra Hamas no es la guerra contra un país, es una guerra contra una organización terrorista. Entonces, aquí tenemos que tener un criterio similar. Son estados en el concepto normal y jurídico de lo que es un estado sobre un territorio, una población, un sistema jurídico que enfrentan algo que es como una amiba
que no tiene personería. Es decir, no es ni siquiera un Hezbollah. Es una organización comercial, político, no sé qué otro adjetivo ponerle. Entonces yo creo que sobre lo que está ya vigente, que es, repito, importante y bastante eficaz, que son las alertas de Interpol acerca de los más notorios delincuentes en esto, yo llamaría a un acuerdo, a un tratado jurídicamente, tratado internacional, como tantos tratados, que podría ser patrocinado por la OEA, al amparo de lo que es el tratado de creación de la OEA. Es decir, tenemos los instrumentos muy cerca. Algunos temas que, por ejemplo, importan. La ley de derribo es una de las medidas que hay que tener en cuenta. Es decir, pasa un avión, no se identifica, se derriba. Esto es tremendo en cuanto a lo que puede provocar. Sí, van a morir los pilotos y el avión se va a caer al piso. Sí, pero no hay otra manera. Fíjense, en los países pequeños como el nuestro, si nosotros alertamos un avión, a una avioneta, un Cessna, no estamos hablando de un Hércules, estamos hablando de un Cessnita. El Cessna cruza la frontera con el Brasil, la Fuerza Aérea Uruguaya lo detecta y cuando salieron a buscarlo ya están en la jurisdicción argentina, porque son 300 kilómetros de una frontera a otra. Entonces tiene que haber uniformidad. En la Argentina hay ley de derribo. Justamente yo leía en la prensa hoy, de la prensa del Paraguay, que estaban en la prensa argentina que querían activar, no sé por qué había pasado. Bueno, ese es uno de los temas a poner en el tratado. La ley de derribo es la única manera de que por aire no se pase. Va a pasar, pero que se reduzcan las posibilidades. El presidente Franco refería a la hidrovía, que ha sido uno de los grandes tratados de América del Sur, porque le ha garantizado al Paraguay la salida al mar con normas. Antes estaba sujeto a las presiones y los cierres del río por parte de algunos de los ribereños. Lo mismo que el pequeño puerto de Bolivia, por el cual sale el puerto Aguirre, por el cual sale en el canal Temengo. La costa de Bolivia sobre el río, sobre el canal Temengo, para tener salida al mar es de 1.500 metros. Todo lo que tiene, 1.500 metros, pero es la salida al mar que tiene Bolivia desde la provincia de Santa Cruz. Bueno, la hidrovía es un gran peligro porque en los barcos poner droga es bastante fácil. Lo que tiene que uniformizarse es el uso de los escáneres. Los escáneres especializados de los contenedores, cuando llegan al puerto de Montevideo, tienen que tener, porque nosotros somos el hub de la zona, ¿no es cierto? La carga de puerto de Montevideo, un 40% es para el Uruguay, pero un 60% es para que luego vaya a otros lados. Venga con la certificación del escáner que pasó por el escáner. No está ocurriendo. Y hemos tenido la vergüenza como país de que 14.000 kilos o no sé cuántos kilos aparecieron en un contenedor que salía de Montevideo y lo agarraron en Holanda o en Alemania y fue una vergüenza nacional, pero venía de otro lado. Es decir, en la hidrovía y en los contenedores es tremenda la posibilidad. Y luego otro tema, y picoteando un poquito, como decía muy bien Federico Franco, ahora no hay que ir a cosechar las drogas, se fabrica en un garage. Es un producto químico, en una cacerola, no sé, no soy especializado ni cerca de ello, pero se fabrican las pastillas. Entonces no hay que ir al fondo de no sé quién a cosechar y después refinar, se fabrican. Entonces, cuidado con quedarnos solo con el tema cocaína y el tema heroína, que hay que cultivarla, cosecharla, trasladarla, refinarla, cocinarla, no sé lo que hay que hacer.
Ahora es la pastillita que le ponen incluso hasta una marca y la fabrican en un garaje o en cualquier galpón. Entonces, la droga ha ampliado sus posibilidades. Y eso es otro desafío, porque entonces se fabrica en el propio país que la consume. Y después, algo que hablábamos con Andrés, con Pastrana, el otro día almorzando, es que no hay país que no consuma. Nosotros somos más bien país de tránsito. El drama del Uruguay es el puerto de Montevideo y la costa, que de allí sale para Europa fundamentalmente. Lo nuestro va para Europa. Lo que se junta y viene bajando, viene de Paraguay, de Bolivia, en los barcos, y se va para Europa. Pero de a poco también se empieza a consumir. Pero sigue siendo la causa primera, el primus movens de esto, los grandes países consumidores. Y en los grandes países consumidores yo quiero ver una actividad policial como la que tenemos nosotros. No siempre la vemos. No siempre vemos a la Guardia Civil en España buscando que es el mejor cuerpo policial del mundo, buscando las drogas, o la policía de los Estados Unidos buscando y capturando. Nunca he visto la noticia. Entonces vamos a ayudarnos todos. Y el tratado que se pueda firmar es muy importante, pero también la buena voluntad, y eso depende de las personas. Gracias. Bueno, la buena voluntad a veces escasea, presidente, no siempre se tiene. Ayudarse todos es lo que está planteado, ¿no? Hay pequeños paraísos. Como decía el presidente Mejía, ellos no tienen tantos problemas y se centran en la captura. Pero usted planteaba, presidente Lacalle, en un tratado, un avión no identificado, pues hay que bajarlo. Bueno, es un poco lo que ha decidido el presidente Trump. Si hay una lancha y ellos comprueban que lleva dentro droga, pues la están volando, ¿no? Y la pregunta es si todo esto nos está llevando a que cada quien asuma acciones ante la inacción, digamos, que se presenta mayoritariamente. El problema es cuando se toman acciones directas, ¿cómo combatir entonces la narrativa? Bueno, pero la base jurídica es importante, pues claro. Acciones directas es simplemente el uso crudo de la fuerza, y en eso creo que todos hemos parado la oreja, como se dice. Claro, pero hay acciones, es decir, los derechos humanos se establecieron para que todo el mundo los respete, incluido y evidentemente los gobiernos, aunque la violencia del enemigo sea mayor. El problema es cuando el enemigo se toma los estados o se toma la institucionalidad. ¿Cómo entonces, cómo defenderse de esto? Es que creo que estamos llegando al punto. Mire, cuando el Comando Bermejo hace unos días en Brasil, cuando la policía intentó entrar a la favela y vimos a un Comando Bermejo levantar drones y lanzar granadas y lanzar explosivos contra la policía, en ese minuto yo pensé, esto es una guerra que además nos supera los estados, en armas, a ratos en estrategia, a ratos en absolutamente una mayor capacidad. Entonces entramos en esta diatriba que nos está llevando a, o sea, qué es lo legal y qué es lo ilegal, pero ¿quién nos ampara? Si es que la guerra la están ganando ellos, ¿cómo entonces defendernos? Presidente Mejía. Mire, yo tuve una experiencia muy buena, no con cocaína, hicimos un sistema militar rígido, sino en el campo agrícola. Marihuana había en muchos lugares, en la parte de montaña o zonas secas, y financiamos papaya, mango, aguacate, sandía, melones, que es algo que se produce, pero se consume inmediatamente en el turismo. Por eso, sin lugar a dudas, nosotros hemos avanzado bastante en eso, porque la gente gana plata.
y no tienen que estar inventando con esas hojas peligrosas. Y sin lugar a dudas, nos ha dado muy buenos resultados. Una gente me ha dicho, nos dieron la solución con ese cambio de cultivo y que la gente gana plata, porque lo más importante es que gane plata. Así que es una experiencia sumamente interesante también que la hemos vivido nosotros. Sí, la sustitución de cultivos, pero quizá el espacio geográfico pequeño les ayuda, claro que sí. Pero no es el caso de Colombia, por ejemplo, o de otros países que estamos viendo. Ahora, ¿qué hacemos, presidente Pastrana, ante esta disyuntiva que plantea? Claro, sustitución de cultivos, pero no ha funcionado en Colombia, por ejemplo, donde se planteó. No, perdón, Idania, cuando uno baja de 180.000 a 40.000 hectáreas, estamos ganando la guerra. Claro, funcionó en un minuto, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Presidente Santos le entrega a las FARC la fumigación. Santos pasa mire lo que pasó con Santos, de 40.000 hectáreas que termina el presidente Uribe con el Plan Colombia. Primer año pasamos de 40 a 90, segundo año de 90 a 150, tercer año de 150 a 250 y hoy vamos en 300 o 350.000 hectáreas. ¿Por qué? Porque ninguno de los gobiernos que continuó se volvió a dedicar a la fumigación. Seamos claros. Segundo, aquí hay una cosa, Idania, que es fundamental. Lo único que le duele a los narcos es el bolsillo. Lo único. El bolsillo. ¿Dónde están los bancos? Ese es el segundo negocio más grande del mundo después del petróleo, cuando el precio del petróleo está bueno. ¿Dónde está esa plata y cómo la mueven? Entonces, aquí lo que está pasando, fíjese, en Colombia en este caso, y que es importante, ¿cómo así que Nicolás Maduro o el Chapo Cabello no están en la OFAC? Me pregunto yo, todas sus familias en España, todas sus familias en Europa, mostrando la champaña, mostrando los Ferrari, mostrando los Lamborghini, y no están en la OFAC, gastando el dinero que se le han robado al pueblo venezolano que se está muriendo de hambre. Ahí el presidente Trump y Marco Rubio, nuestro amigo secretario de Estado, tiene una posibilidad. Y tercero, cuando estamos hablando de hoy en día del caso de las lanchas Cookie, ¿qué pasa, Luis Alberto? Por primera vez los Estados Unidos están haciendo interdicción. Por primera vez. Cuando yo era presidente, y seguro que el presidente Uribe también se preguntaba, oiga, los Estados Unidos tienen los mejores radares del mundo, tienen los mejores sistemas de inteligencia, tienen los mejores sistemas de interdicción, ¿y por qué entran aviones y lanchas diariamente a los Estados Unidos? Firmamos acuerdos, nosotros en la Armada colombiana tenemos acuerdo, el BASF, que era para controlar los contenedores con el Customs de los Estados Unidos, pero tenemos acuerdos con el Coast Guard, con la Guardia Costera y con la Armada Americana para interdicción. Lo tenía Venezuela, lo tenía Ecuador, lo tenía Perú. Esto no es nuevo. Pero aquí solamente se está viendo el caso del presidente Trump, pero yo les cuento a ustedes una cosa. En Martinica y en San Martín están los barcos franceses. Y los barcos franceses, ¿qué están haciendo? Interdicción, exactamente lo mismo que está haciendo Trump, para evitar que la droga llegue a sus países y que llegue a Europa. Pero no solamente San Martín, sino también, si vamos a Aruba y a Curazao, están los holandeses haciendo exactamente lo mismo, interdicción. Entonces es la primera vez que está haciendo. Como no hay hoy en día lo que dice usted, Dania, como hoy no hay una alianza que nos permita luchar, y fíjense ustedes hoy, no sé qué se habrá consumido hoy el presidente Petro o ayer, que terminó diciendo que ahora hay que acabar la ayuda de inteligencia con los Estados Unidos. A ver, yo me pregunto, y yo creo que el presidente Uribe coincide conmigo, Petro fue elegido con recursos del narcotráfico, y no lo digo yo, lo dije su hijo. Petro fue elegido con recursos del narcotráfico, y no lo digo yo, lo dice su hermano, que fue a la cárcel de La Picota a hacer el pacto de La Picota con los narcotraficantes, que curiosamente
Su hermano dice que le dio 1 millón y pico de votos y qué curioso que ese es el 1 millón y pico de votos con el cual ganó. Qué curioso. Entonces yo me pregunto y me hago esta pregunta hoy, ¿será que esto que está haciendo hoy Petro como presidente de Colombia, el ir a Qatar, el estar dialogando con los narcos en Qatar y hoy, al acabar con la inteligencia militar, está cumpliéndole a los narcotraficantes? ¿Es que ellos, esa fue una de sus exigencias para llevarlo a la presidencia? Esa pregunta, presidente Uribe, me la hago yo y creo que usted también. ¿Qué hay de por medio ahí con eso? Eso es lo que el mundo y el país tienen que conocer. Y por último, lo que decía yo, aquí ya no es un problema entre Estados Unidos y América. Hoy el mundo se está aumentando el consumo y tiene que haber precisamente ayuda internacional de todos lados. Tenemos que comenzar por trabajar en eso. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en la tarde de NTN 24 y los invito a que visiten el portal web, nuestro portal web www.ntn24.com. Todas las noticias desarrolladas están ahí, en ese portal. Al regreso vamos a seguir hablando, vamos a seguir revisando lo que sucedió en el Foro de Ideas sobre la amenaza del narcotráfico en la democracia y la violación de los derechos humanos en los regímenes dictatoriales. Ya volvemos. Ya regresamos con La Tarde por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Tarde por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en la tarde de NTN 24 y en Miami los ex jefes de Estado del Grupo IDEA marcaron un punto de inflexión al debatir el futuro democrático de la región. En ese escenario, nuestra directora de contenidos, Idania Chirinos, moderó un intercambio clave con varios de los exmandatarios. Aquí está parte de ese diálogo. Presidente Franco, usted cuando hablamos hace unos minutos de esta guerra que lamentablemente hasta ahora y en este momento gana el narcotráfico o gana el narcoterrorismo, vuelvo a esta pregunta porque es la pregunta que me hago. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué hacer? Es decir, ellos ganan la guerra, ellos tienen más armas, ellos tienen más dinero. Mire, recuerdo una vez que un coronel en Venezuela me explicaba frente a una pantalla algo sobre la persecución a narcotraficantes en el mar, y él me decía, el problema es que mientras nosotros vamos en lancha, en Peñero llamamos la lancha a los pescadores en Venezuela, ellos van en submarino. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No siempre tenemos al Gerald Ford allí en aguas del Caribe que nos cuida, nos proteja o que nos ayude a reducir el tráfico. ¿Qué hacemos para además solventar esta pregunta que a ratos nos entrampa? Porque hay que llamar la atención, hay que respetar los derechos humanos. Sí, está bien, pero los derechos humanos de gente que no respeta los nuestros, ni la de nuestros pueblos, que simplemente arropan y arrollan solamente para preservar sus intereses, ¿cómo hacemos ahí? Es un problema de voluntad, ya lo dijo usted, pero aparte es un problema ético y un problema de decisión. Yo veo con mucho dolor que no basta, repito, no alcanza simplemente con la enunciación, con la declaración de un decreto. Acá tenemos que tener una cooperación global, hay que fortalecer a cada uno de los países que se ven afectados. Tiene que haber una ruptura, una clausura de la ruta, tiene que haber un bloqueo de los activos, como se acaba de decir claramente, y para terminar, tiene que haber una maximización de la aplicación de la ley para todos por igual. No puede ser que una administración de un signo político le castigue y que una administración de otro signo político lo libere, como si fuese que la justicia no es ciega. La justicia parece que ve perfectamente y de acuerdo al criterio, al cristal de las lentes en este caso, toma una decisión. Yo no veo, repito para terminar, nadie tiene la solución, yo tampoco tengo la panacea,
pero tiene que haber estos 4 elementos. Tiene que haber una acción global, tiene que haber un fortalecimiento de los países, tiene que haber una ruptura de las rutas, tiene que haber una clausura, una toma de los activos de esta plata mala vida, negra, que está cooptando y está comprando voluntades y está destruyendo la democracia. Y finalmente tiene que haber una maximización irrestricta de la aplicación de la ley para lo que están corrompiendo. Vayamos de aquí para allá. Presidente Pastrana, cerremos con 1 minuto cada uno. El tiempo no nos ha alcanzado para eso. Al comienzo del evento del día de hoy, cuando habló la presidenta Chinchilla y habló Berta Soler y habló también Rosa María Payá, hablaban de lo que es la afectación en relación a población. Hablaban de un 12% aproximado, que es el número que se ha perdido de ciudadanos, tanto Cuba como Nicaragua, por efecto de estos narcorrégimen que han obligado a la población. En el caso de Venezuela, y quiero cerrar con esto, es muchísimo más grave. Es decir, hablamos de un 25% aproximado de la población. Ya se habla de 10 millones de venezolanos en el exterior aproximadamente. Y sin embargo, Maduro está allí. ¿Por qué ha sido tan timorata la reacción de la comunidad internacional? ¿Por qué no más frontal? ¿Por qué hablaban de reconocimiento a María Corina, a Edmundo? ¿Por qué no ser más frontales en reconocer la realidad de Venezuela? Porque no hemos sido capaces ni siquiera de la responsabilidad de proteger. Cuando esto lo instituyó la ONU en un momento determinado, claro, se aplicaba en casos extremos de genocidio o de exterminio racial, pero a ver, no es prácticamente un exterminio, una acción directa contra una población cuando hablamos de 10 millones de venezolanos fuera de su territorio. ¿Por qué siempre estamos deshojando la margarita para ver qué hacemos? Pero usted generaliza un poco de que no se está haciendo nada. Me parece que ha habido condenas, ha habido todo lo que se puede hacer dentro de las normas. Y por otro lado, digo, no es grata la causa, pero los que hemos recibido son magníficos incorporaciones a nuestros países que dan ejemplo de trabajo, de laboriosidad y de voluntad. Así que tampoco veo yo que no se ha hecho nada. La veo a usted un poquito yo no dije no se ha hecho sesgada nada. en ese sentido. No, dije, a ver, ha faltado, quizá, no nos ha hecho nada. Hay muchos países que han hecho algo y otros que no han hecho lo suficiente. Ese es mi planteamiento. A ver, yo quiero ya, porque creo que ya llevamos 10 años, yo quiero dejar hoy aquí un planteamiento a todos mis colegas, presidente, y aquí que está nuestro secretario Almagro, porque hay que llegar a la acción y creo que hoy nos corresponde al Grupo IDEA. Hoy América Latina enfrenta una prueba moral y jurídica que marcará nuestra credibilidad histórica. Reconocer o no reconocer la voluntad soberana del pueblo venezolano expresada el pasado 28 de julio de 2024. Ese día, el pueblo de Venezuela eligió con el 67.1% de los votos a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela. Más de 25.584 actas originales prueban esa victoria, que fuimos con el Grupo IDEA a entregarlas en depósito al presidente Mulino en Panamá. Mientras, el régimen usurpador destruyó las suyas
y se negó a publicar los resultados. Por tanto, me corrigen ustedes, de acuerdo con el artículo 5 de la Constitución de Venezuela, la soberanía reside en el pueblo, no en un aparato que ha violado toda norma electoral e institucional. En la historia moderna, los gobiernos legítimos han sido reconocidos, inclusive sin control territorial. De Gaulle, reconocido como líder legítimo de Francia frente al régimen de Vichy. O el régimen de Kuwait fue reconocido durante la ocupación iraquí. Y en América Latina, secretario Almagro, la Carta Democrática Interamericana obliga a desconocer regímenes surgidos de la usurpación y respaldar la autoridad democrática. Continuidad democrática, perdón. Hoy creo que ese precedente se aplica a Venezuela. ¿Por qué llamamos a Edmundo González presidente electo cuando nos referimos a él? Edmundo González es el presidente constitucional por derecho, porque fue elegido conforme a la Constitución. Y también es presidente de hecho, porque encarna el mandato político, moral y popular que hoy guía la transición. Nuestra querida amiga María Corina Machado, líder civil legitimada por el 92% del voto opositor y reconocida por la Corte Interamericana, cumple el papel histórico hoy de vicepresidenta y jefa de gobierno. Por ello, hoy quiero proponerle a mis colegas en este foro en el que estamos celebrando nuestros primeros 10 años de nuestro grupo IDEA, Voz Moral de la Democracia Hemisférica, que adoptemos la Declaración de Miami, que formaliza el reconocimiento dual de hecho y de derecho del gobierno legítimo de transición en Venezuela. Esto no es un acto político, sino una obligación jurídica, ética e histórica. Reconocer a Edmundo González y a María Corina Machado es reconocer el principio más sagrado de nuestras democracias, que el voto del pueblo, constituyente primario, es sagrado, es la única fuente de autoridad legítima. Invitemos a los países amigos a que asuman esta posición, porque lo que hicimos nosotros desde Santo Domingo de querer ir a Venezuela con Edmundo González, amenazados por el régimen, nos cerraron el espacio aéreo, pusieron carteles de "se buscan" con mi nombre y el de otros colegas en todos los aeropuertos de Venezuela, es donde quedó demostrado que cuando el presidente quiso ir a posesionarse, en ese acto, al prohibir su entrada, en ese mismo momento se instauró la dictadura en Venezuela. Hagamos historia. Y hoy quiero invitarlos a que firmemos la Declaración de Miami por una Venezuela libre, democrática y reintegrada al concierto de las naciones. Muchas gracias. Bueno, cerremos con esta propuesta del presidente Pastrana. Gracias, presidente. Gracias por la propuesta.